¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy su amigo, doctor Armando Iniestra Morales. Vamos a desarrollar el tema de deprivación sensorial. Es algo rápido, algo práctico para lo que es el caso clínico número 5 de geriatría para la Escuela de Medicina del siglo XXI. Vamos a iniciar. Vamos a empezar con lo que son los objetivos. Los objetivos, vamos a identificar la definición como tal de cada una de las deprivaciones sensoriales, tanto visual, auditiva, el olfato, el gusto. Vamos a ver cómo se clasifican, la repercusión que tienen, el manejo que deberían de desarrollar o deberíamos de desarrollar en cada una de las deprivaciones y algo de medicina basada en evidencias. Vamos a empezar con la deprivación sensorial, con las generalidades. Vamos a ver que como tal es un síndrome geriátrico, donde nosotros identificamos la disminución de algunos sentidos, como es visual, auditivo, olfato y gusto. De primera instancia, vamos a ver la deprivación sensorial visual, donde se llega a disminuir la capacidad de visión del paciente. Puede ser tanto ceguera, puede ser un deterioro visual o puede ser que tenga una visión normal el paciente, ¿no? Una ceguera se podría considerar respecto a una pérdida de 20% de la visión central o con una agudeza visual de 20-200 por medio de lo que es la evaluación con la carta de Snellen. Un deterioro visual puede ser a partir de 20-40, algo sencillo, algo que vaya progresando, igual por medio de la carta de Snellen. Hay que ser muy cuidadosos en la identificación de lo que es la deprivación sensorial visual, porque a final de cuentas la baja de la visión se puede asociar a una dependencia del paciente, dependencia con los familiares, dependencia de que les hagan sus cosas, de que en cierta forma los estén asistiendo constantemente. Y esto genera un riesgo de evolución de otros síndromes geriátricos, ¿no? Que pueden ir de la mano. También hay que considerar que la falta de visión va a generar una disminución de las capacidades del paciente. El paciente va a presentar disminuciones de la capacidad física, disminución de la capacidad cognitiva también o cognoscitiva, y al final de cuentas va a ir evolucionando y va a ir agravando la situación del paciente actual. Aquí es importante que nosotros el diagnóstico sea de manera oportuna, ya que entre más temprano podamos identificar un déficit visual en el paciente, vamos a poder aterrizar un tratamiento más formal y más integral en nuestro paciente sin permitir que evolucione a una dependencia como tal, ¿no? También no permitir que vaya a evolucionar a una situación de abatimiento funcional, a una situación de disminución cognitiva, etcétera, ¿no? Para eso nosotros tenemos que aterrizar herramientas que nos puedan favorecer la visión del paciente, ¿no? Por ejemplo, la colocación o adaptación de lentes de manera oportuna para que el paciente se sienta con mantener la capacidad de adaptación hacia lo que es el ambiente, que se siga integrando a la vida, que siga recibiendo conocimiento nuevo, porque a final de cuentas los ojos, la visión, es la vía por donde nosotros captamos más información todavía, ¿no? Y diario captamos información. También para que pueda tener cierto placer visual, donde vea películas, donde vea programas de televisión, paisajes, etcétera. Aquí hay que poner atención en algo muy importante, ¿no? Que realmente no debemos de darle al paciente lentes progresivos o bifocales, ¿no? Son esos lentes donde tiene dos tipos de visibilidad en el paciente y que a final de cuentas esto genera que el paciente pueda tener un riesgo de caída, ya que en la parte inferior de los lentes bifocales son para ver de cerca o leer y al final de cuentas no van a poder ver en dónde van caminando, ¿no? Entonces eso me genera un riesgo de caída como tal. Aquí es importante que consideremos que la disminución de la visión puede limitar las actividades de la vida diaria, como son bañarse, como es ir al baño, como es alimentarse, y al final de cuentas el paciente llega a tener cierto abatimiento como tal, ¿no? Va a tener menos cuidado de sí mismo y al final de cuentas va a tener cierta deficiencia, ¿no? Y no solamente de la movilidad, sino también deficiencia cognitiva, ¿no? Aquí
es importante que podamos instalar nuevamente y rehabilitar al paciente para que pueda mantenerse en actividades de ocio, en actividades recreativas, el que esté con la familia, el que esté en actividades sociales, familiares, donde no se sienta apartado, ¿no? Ya que si se llega a sentir apartado, puede caer en ciertos trastornos psicoafectivos, ¿no? Como estados emocionales negativos, y a final de cuentas esto va a generar una pérdida de la calidad de vida como tal, ¿no? El paciente se va a sentir mal, no va a ver bien, no va a poder asociarse con la información que está viviendo en la familia o en la sociedad y va a presentar aislamiento, depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas van a estar viviendo nada más con sus pensamientos, ya que no reciben información nueva, ¿no? Ya que no están en contacto con el entorno como tal. Aquí vemos que cuando hay una deprivación visual va a disminuir la capacidad de memoria y realmente ellos van a vivir nada más de lo que recuerdan, de lo que ya vivieron y no se capta información nueva, no se capta información actual que pudiese construir más al paciente y mantenerlo en una vida actualizada con la familia, ¿no? Aquí llega a presentar algo que se llama pseudodemencia, que es la falta de conocimiento presente, pero no es porque realmente tenga una demencia como tal o un deterioro cognitivo en ese momento, sino que no llega a estar en contacto con la información de la que están viviendo en su familia y a final de cuentas eso no le permite desarrollarse como tal, ¿no? En la misma familia. Que a la larga este aislamiento cognitivo va a predisponer ahora sí ya una condición de su disminución del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí es importante que demos seguimiento, que seamos oportunos, que detectemos bien las condiciones en que vive el paciente y que tengamos en mente que pueda presentar esta deficiencia, ¿no? Como tal, o de privación, ¿no? El paciente va a tener, si sigue con su problema de privación sensorial visual, va a tener disminución de las actividades de la vida diaria instrumentadas, tanto las básicas también, no solamente bañarse, lavar su ropa, sino también cocinarse, su buena alimentación, su administración de medicamentos o que se equivoque de los medicamentos porque no ve bien, ¿no? Y aumenta el riesgo de accidentes y a la larga vamos a tener un síndrome de inmovilidad, ¿no? Secundario a una lesión como puede ser una fractura de cadera. Entonces, por eso es importante que nosotros vigilemos esta condición de manera inmediata y oportuna, ¿no? Como tal. De las patologías oculares más frecuentes que presenta el paciente de privación de la visión son cataratas, son degeneración macular asociada a la edad, puede ser glaucoma, retinopatía diabética y alguna urgencia oftalmológica, ¿no? Como puede ser un evento vascular cerebral en región occipital, una embolia como tal, una embolia de la arteria de retina, un herpes zóster, una maurosis fugaz, etcétera, ¿no? A final de cuentas, si se fijan, no todos se pueden remitir o se pueden evitar, pero a final de cuentas sí se pueden controlar y se pueden manejar como tal, ¿no? Entonces es importante que veamos la patología de base, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la deprivación sensorial auditiva. La auditiva que creen que también llega a generar aislamiento social del individuo hacia la sociedad, individuo hacia la familia, ¿no? A final de cuentas, este aislamiento es porque el paciente ya no escucha y la familia también se acostumbra a que ya no escucha al paciente, ¿no? Entonces debemos de considerar que llega a generar un problema importante, no solamente por el aislamiento, sino que también, como en la visión, puede presentar ciertos trastornos psicoafectivos, ¿no? Como depresión como tal o ansiedad, ¿no? También la falta auditiva o la disminución de la audición va a generar que tenga mala interpretación de las situaciones el paciente, ¿no? Que llegue a equivocarse, que llegue a no identificar la situación en la que está viviendo y que genere cierta complicación con la familia, con la gente que está a su alrededor, ¿no? También esto genera una dificultad en las relaciones personales, llega a generar olvido también y al final de cuentas debe de ser identificado también de manera oportuna. Aquí es muy importante que el cuidador o el familiar esté consciente de las deprivaciones sensoriales y que lo pueda identificar si es que no habían identificado una deprivación sensorial en el paciente. Y la otra es que si ya identificaron la deprivación sensorial,
que permitan la resolución inmediata de esto, ¿no? Aquí también el cuidador, cuando identifica que no escucha al paciente, a veces se llegan a acostumbrar y ya nada más con que le hablen fuerte llegan a generar la comunicación con el paciente, ¿no? Y se acostumbran y a final de cuentas ya no le toman importancia a la resolución como tal, ¿no? En este caso de auditivo, que sería el uso de alguna prótesis auditiva, ¿no? Los cuidadores deben de tener también la capacidad de obtener la atención del paciente para poder lograr una escucha activa. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario gritarle al paciente para que me entienda. Simplemente yo me acerco al paciente, le toco el hombro y con eso ya capté su atención. Y después de que capté su atención, me acerco y no es necesario gritar, sino simplemente decirle al oído lo que nosotros necesitamos informarle al paciente, ¿no? Esa es una escucha activa, que a final de cuentas captemos inicialmente la atención del paciente y pueda enfocarse a nosotros como tal, ¿no? Eso es algo muy importante para evitar esas condiciones de estarle gritando al paciente al oído, ¿no? Como tal. Bueno, vamos a ver que los oídos tienen dos funciones, la audición y tiene la función de equilibrio. La audición va a presentar, el paciente va a llegar el ruido o el ambiente de sonido donde va a generar vibraciones hacia lo que es el tímpano, hacia lo que es el oído interno y de ahí pasa al nervio auditivo, ¿no? El equilibrio está dado por el oído interno que va hacia la autolinfa, donde genera un equilibrio o una homeostasis hídrica también, que pasa por el laberinto, se mantiene por las vellosidades y se inerva también y genera el equilibrio, ¿no? El equilibrio está dado por el oído, pero también está complementado por el cerebelo como tal, ¿no? Que da la estructura y la fuerza del aparato locomotor como tal y nos permite mantener una posición erguida y en equilibrio, ¿no? Pero realmente el equilibrio está dado por el oído, ¿no? El paciente llega a percibir sonidos y a final de cuentas lo debe de procesar ese sonido para poderlo cotejar con lo que está viviendo, ¿no? Con lo que se está desenvolviendo. No nada más es escuchar el sonido, sino también integrarlo a su pensamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener una interacción con la vida, ¿no? Como tal. El que escucha al paciente va a facilitar como tal que el paciente tenga que platicar, que tenga una compañía intelectual y que pueda desarrollarse nuevamente con la gente, ¿no? Por eso hay que reinsertarlo a la sociedad simplemente corrigiendo esa situación de baja auditiva como tal. La audición se puede dividir o clasificar en diferentes puntos, ¿no? Audición normal, que va de 0 a 25 decibeles, pérdida ligera de la audición de 26 a 40 decibeles, pérdida moderada va de 41 a 55 decibeles, pérdida moderada grave va de 56 a 70 decibeles, pérdida grave va de 71 a 90 decibeles y pérdida profunda va de más de 91 decibeles, ¿no? A final de cuentas sí tenemos que clasificarlo, tenemos que clasificar a nuestro paciente porque debemos de insertarlos a lo que es la sociedad, ¿no? A la vida familiar. ¿Cómo se pueden clasificar también? Por pérdida conductiva, por pérdida auditiva sensorio-neural y por alguna otra alteración, ¿no? De origen coclear o retrococlear, ¿no? La pérdida conductiva vamos a ver que es reversible. Entonces, si ya vimos que es reversible, tenemos que identificarlo e inmediatamente corregirlo, ¿no? Como tal. Esta conductiva es cuando presenta la dificultad de la transmisión del sonido del oído externo al interno por medio del conducto auditivo y que pasan una alterada información de sonido hacia lo que es el tímpano, ¿no? Puede ser por una esclerosis, por una otoesclerosis, por una cadena de huesecillos que estén endurecidos o que ya estén degenerados, ¿no? Como tal. Y la pérdida auditiva sensorio-neural, vamos a ver que no es reversible como tal, ¿no? También está la de origen coclear, como lo habíamos mencionado, y retrococlear. Aquí a final de cuentas el ruido es el que puede ocasionar un daño coclear como tal, ¿no? Medicamentos también, ototóxicos, como son los aminoglucósidos, que puedan generar un daño hacia el oído y un trastorno vascular también, ¿no? Bueno, la localización del problema en el oído externo puede ser un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, una otitis externa bacteriana, una otitis externa maligna, una neoplasia benigna, una neoplasia maligna como tal, ¿no?
En el oído medio puede ser por una autoesclerosis, que sería una autodistrofia de la cápsula laberintica que se fija al estribo, que principalmente da en mujeres, enfermedad de Paget, otitis media aguda, serosa, una otitis crónica, tumores del oído medio también, ¿no? Pueden ser. En el oído interno ya se le denomina como tal presbiacusia, ¿no? Así como en la falta de visión es presbicia, acá es presbiacusia, ¿no? O sordera senil. Esta sordera senil puede ser perceptual y inicia desde los 50 a 60 años de edad y no se observa alguna lesión visible por medio de la otoscopía, ¿no? No hay separación entre la conducción ósea y aérea, puede ser bilateral también. El paciente puede presentar también tinnitus o acúfenos y aproximadamente un 10% de la población hay que descartar alguna enfermedad agregada o comorbilidad por la que esté generándose este problema, ¿no? Como es una anemia, fármacos, estenosis carotidia, el que consuma café, el que consuma ácido acetil salicílico, tabaco, estimulantes, etcétera. Todos estos nos pueden generar tinnitus como tal, ¿no? Aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Por ejemplo, si el paciente está tomando ácido acetil salicílico para poder eh, digamos que evitar algún problema cardiovascular o generar antiagregación plaquetaria, pues realmente tenemos que vigilar si realmente vale la pena o es muy fuerte el tinnitus como para poder quitar, ¿no? Lo que es la aspirina, ¿no? O el ácido acetil salicílico. Ahí vemos el riesgo-beneficio, ¿no? Como tal. El manejo de la deprivación sensorial forzosamente va a ser una prótesis auditiva si es que no es un tapón de cerumen, si es que no es algo reversible de manera sencilla, ¿no? Una prótesis auditiva nos va a ayudar a integrar al paciente de manera inmediata, ¿no? A su vida familiar y a su vida social. También tenemos deprivación sensorial por medio del olfato, ¿no? Que a final de cuentas disminuye la sensibilidad del paciente, ¿no? Para poder identificar los olores o discriminar algunos olores, ¿no? El paciente llega a tener una lenta adaptación a esta falta de olfato, ¿no? Como tal. Y la deprivación sensorial del olfato es un signo temprano de una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Hay que identificarlo, hay que ser oportunos en esto, tener la iniciativa de poder hacer una búsqueda de estas deprivaciones, ¿no? Realmente el tratamiento es que no se exponga a irritantes el paciente, que podamos lubricar la nariz, la mucosa nasal, que se hidrate constantemente el paciente también, que esté tomando constantemente líquidos, ¿no? Como tal. También existe la deprivación sensorial del gusto. El gusto va a tener una alteración neurológica degenerativa, ¿no? Como tal. A final de cuentas, el gusto del paciente va a ir disminuyendo para ciertos alimentos, ¿no? Ciertos alimentos dulces, ciertos alimentos salados. Y a final de cuentas eso nos puede llevar a una complicación, ¿no? Porque a final de cuentas el paciente ya no le sabe la comida como antes le sabía y le llega a veces a echar más sal, ¿no? Y eso saben que nos llega a complicar en tanto al sistema cardiovascular, ¿no? Que puede llegar a retener un poco más de líquidos, puede llegar a incrementar su presión y a final de cuentas es algo delicado y que debemos de dar una buena observancia hacia esto, ¿no? También puede ser por una faringitis seca, donde hay mucosa trófica, está seca, está brillante y tiene secreciones costrosas, ¿no? Como tal. Aquí prácticamente lo que hay que hacer en el paciente es hidratarlo, hidratar. ¿Para qué? Para evitar este tipo de faringitis como tal, ¿no? ¿Qué repercusiones tenemos en el paciente geriátrico? Que el paciente, al no tener una buena visión, una buena audición y un gusto, realmente va a tener alterado, por ejemplo, la ingesta de alimentos, que no pueda alimentarse bien, la ingesta de sus medicamentos también, que se equivoque el paciente. Ahora, ya vieron que va de la mano con pérdida cognitiva, ¿no? Lo que es la falta de la visión y de la audición. Y a final de cuentas, a la larga, el paciente va a tener problemas para su toma de medicamentos, para su alimentación, para su vestimenta, para su recreación y hacer sus actividades diarias como tal, ¿no? ¿Qué podemos ver respecto a medicina basada en evidencias?
es que todos los síndromes geriátricos seguramente se deben a algo, ¿no? Debemos de identificar las causas que originan a los síndromes geriátricos, como es la deprivación sensorial. Y ya que la hayamos identificado, tenemos que ver ciertas consecuencias y nosotros también tenemos que asociarlos con otros síndromes. Recuerden que en geriatría es una cadena y que se va en constante movimiento, ¿no? Que hace un círculo vicioso. Una cosa me lleva a la otra y la otra me lleva a la otra y regresan a lo mismo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, debemos de vigilar bien estas situaciones de privación, de problemáticas que nos pueden dar otro tipo de síndromes, ¿no? Como tal. Vamos a ver que algunos de los síndromes llegan a presentarse de manera atípica y de hecho se les denominan manifestaciones atípicas de primera instancia cuando empiezan a iniciar con algún problema, por ejemplo, de falta de audición y cuando es agudo y a final de cuentas debemos de ser muy insistentes en buscar la causa como tal, ¿no? Se recomienda que hagamos tamizaje de agudeza auditiva en todos los adultos mayores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas van a ver que los cuidadores se van a acostumbrar a esta situación, ¿no? Se van a acostumbrar a que no escucha, lo van a atribuir al envejecimiento, y sí, sí se puede atribuir al envejecimiento, pero en ocasiones ya vieron que sí se puede resolver este trastorno auditivo, ¿no? Que puede ser un tapón de cerumen que se encuentra en oído externo y que tan fácil era quitarlo y que ya escuchara bien el paciente, ¿no? También la pérdida auditiva en los pacientes geriátricos se asocia a riesgos modificables, ¿no? Es lo que les digo, o sea, si somos oportunos podemos, digamos que actuar inmediatamente en el factor que le pueda generar el déficit auditivo al paciente, ¿no? Y que lo podemos prevenir, por supuesto. Hay varias pruebas, pero realmente lo más importante es que hagamos una intuición respecto a la falta de la audición, que lo preguntemos, que vean, le digamos al cuidador si ha tenido problemas para que escuche el paciente y de ahí ya vamos a realizar una otoscopía. Es esencial la otoscopía, ¿no? Ya que ya vimos que uno de los déficits auditivos muy comunes es el conductivo y donde es tan fácil el encontrar el tampón de cerumen y quitarlo como tal, ¿no? Existen pruebas clínicas también para poder discriminar si es una alteración conductiva o es una alteración o una hipoacusia conductiva neurosensorial por medio de pruebas de Weber y de Rhine con lo que es el diapasón y vamos a ver la conducción del hueso, ¿no? Como tal. La deprivación visual también se tiene que identificar de manera oportuna, ¿no? Y vamos a ver que llega a presentar ciertas complicaciones que no quisiéramos que tuviera el paciente, ¿no? Principalmente que es la pérdida de la autonomía y de la autovalía, ¿no? Que tenga una dependencia como tal el paciente y que a final de cuentas no haga su vida diaria, ¿no? Como tal. Y de ahí que pueda brincar hacia la muerte, ¿no? Porque a final de cuentas recuerden que se va abatiendo el paciente constantemente si es que pierde la visión, ¿no? Como tal. Se recomienda que se empiecen a hacer exámenes oftalmológicos a partir de los 40 años y de manera anual, ¿no? Y importante, todo paciente de 65 años o más que nos llegue debe de hacerse una revisión ya prácticamente rigurosa, ¿no? En la evaluación visual como tal, ¿no? Aquí, algo muy importante es que la agudeza visual la podemos hacer en el consultorio. Y aquí prácticamente se puede hacer la identificación o la intuición por medio de dos preguntas, ¿no? De que si ha tenido dificultad para leer o ha tenido dificultad para ver la televisión. Y cuando ya nos llegue a decir el paciente que sí, bueno, nosotros ya podemos hacer una evaluación por medio de la carta de Snellen, ¿no? La cartilla visual de Snellen. Hay algo muy importante que deben de considerar. Todos los síndromes geriátricos pueden originar otro síndrome geriátrico. Aquí, por ejemplo, lo que es el síndrome geriátrico de deprivación sensorial en el adulto mayor puede generarnos una complicación cognitiva, un deterioro cognitivo, nos puede generar una caída, ya lo vimos, por no ver las estructuras por donde pasa el paciente, por la misma dependencia y la insistencia del paciente
puede generarnos un colapso del cuidador como tal, o sea que el cuidador se empiece a enojar porque tiene que asistir constantemente al paciente, ¿no? Como tal. Que pueda tener polifarmacia, que le den medicamentos por una sintomatología que presentó, que le den otro medicamento y así sucesivamente, ¿no? Incremento en la mortalidad y en la morbilidad, sí, se llega a aislar el paciente, llega a tener trastornos psicoafectivos como depresión y ansiedad, llega a generar dependencia física también y el deterioro que ya habíamos platicado. Pero uno puede generar al otro y se pueden estar combinando y hacen el círculo vicioso como tal, ¿no? Es grave, por eso debemos de ser oportunos en la identificación de alguno de los puntos de deprivación sensorial que platicamos hoy, ¿no? Pues bueno, chavos, deseo les haya gustado el video. Es algo que en cierta forma nos ayuda a podernos retroalimentar respecto a las condiciones en las que puede llegar el paciente y a veces no nos damos cuenta que lo está presentando como tal. O nos hacemos en cierta forma omisión y no llegamos a resolverlo inmediatamente. Pues deseo les haya gustado. Muchas gracias.